Buenas tardes a todos los presentes, medios de comunicación, personal jurídico, administrativo de este Tribunal Electoral, a mis compañeros magistrados, buenas tardes y, como siempre, gracias por su presencia en todas las sesiones públicas a las que se nos convoca. También agradecemos a quienes nos siguen por las redes sociales y por internet, quienes siguen la transmisión de esta sesión en vivo. Voy a solicitar a la Secretaria General de Acuerdos que por favor proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar en la sesión convocada para el día de hoy. Con su autorización, magistrado presidente. Le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz y el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con lo anterior, existe quórum para sesionar en forma válida. Los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 6 juicios ciudadanos y 3 recursos de apelación, cuyos datos de identificación, nombre de los actores y de las responsables quedaron precisados en el aviso correspondiente fijado en los estrados y publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta ciudadano presidente. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar el día de hoy. Si están de acuerdo, sírvanse por favor manifestarlo de manera económica. Magistrado, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En mérito a lo anterior, concedo el uso de la voz a la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, quien dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que en su calidad de ponente propone respecto al juicio ciudadano 30 del presente año. Gracias. Magistrado presidente, magistrado Rigoberto, señoras y señores, muy buenas tardes. Doy cuenta con el proyecto que he elaborado en mi calidad de ponente en el juicio ciudadano identificado con el número 30 del presente año y que es promovido por un aspirante a la candidatura independiente para la gubernatura del estado de Tabasco, en contra del acuerdo CE 2018/024 de 16 de marzo del año actual, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En esta demanda se esbozan 3 agravios principales. El primero, relativo a la inconstitucionalidad del artículo 281 de la Ley Electoral. El segundo, relativo al requisito de distribución del apoyo ciudadano. Y por último, la omisión de la cuantificación de dicho apoyo ciudadano. En el proyecto se propone declarar infundado el primero de los agravios relativos a la inconstitucionalidad del artículo 281, apartado 1 y 2 de la Ley Electoral, en razón de que, si bien el promovente señala que dicho numeral es violatorio de sus derechos a ser votados reconocidos en el artículo 35 de la Constitución Federal, al disponer que solamente puede considerarse una sola persona como candidato o candidata independiente para cargo de elección popular. A su consideración, debería de establecerse que las personas que reúnan los requisitos que conforme a la ley se mandatan pudieran acceder a dichas candidaturas y no restringirlo a una candidatura independiente única. Del análisis que se hace a las constancias de autos, pero sobre todo a los precedentes que se han emitido
en cuanto a este tema, se llega a la conclusión de que este artículo no es inconstitucional. En primer lugar, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 67 del 2002, analizó un caso similar al del Estado de Tabasco, donde se cuestionaba el hecho de que se limitara a las que fueran candidaturas únicas. En ese sentido, lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que los estados de la República tienen la libertad configurativa o la libertad legislativa, es decir, que en nuestro país existen dos sistemas de candidaturas independientes, un sistema abierto que permite que los y las ciudadanas que reúnan los requisitos y los apoyos ciudadanos requeridos por la ley puedan aspirar o ser registrados a dichas candidaturas. Es decir, que puede haber más de una persona como candidato o candidata independiente. En cambio, existe otro sistema, que es el sistema cerrado, en el cual solamente se restringe a una sola candidatura, y para el caso de haber más de una persona interesada o registrada para dicho cargo como aspirante, se tenga que dilucidar de dar dicha candidatura a quien tenga el mayor número de apoyos ciudadanos. Entre otras razones, esta fue la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además encontramos un precedente que es el sub-JDC 1165-2017, que fue emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En dicho asunto, un aspirante a una candidatura independiente a la gubernatura del estado de Tabasco hizo valer agravios muy similares, es decir, él aducía una violación al restringirse a una candidatura única. Y la Sala Superior, invocando este precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina la constitucionalidad de la candidatura única. Pero además agrega dos aspectos que me parecieron muy importantes de destacar en cuanto a la constitucionalidad de este diseño de candidatura única, puesto que en primer lugar dice la Sala Superior, esto se asemeja al procedimiento de selección interna que realizan los partidos políticos, es decir, varios aspirantes a candidatos y a candidatas independientes van en busca del apoyo ciudadano y va a resultar electo o electa quien obtenga el mayor número de ellos. Y el segundo aspecto que valora la Sala Superior tiene que ver con que esto permite que no se dispersen los votos, es decir, los apoyos ciudadanos van enfocados a la persona quien más tenga ese respaldo para tener esta candidatura, y por ende al momento que van en las boletas pues evitamos mayor dispersión del voto. En ese sentido, el agravio se propone declararlo infundado. El segundo tiene que ver con el que él señala que es injustificable el requisito de distribución del apoyo ciudadano. En esencia, él se agravia de que en la ley electoral y en los acuerdos que se han emitido por parte del Instituto Electoral, se establecía que debe contarse con un total de 33.470 apoyos de la ciudadanía, distribuidos en por lo menos 17 municipios que sumen cuando menos el 2% del total de la lista nominal de electores. Se propone declarar infundado este agravio, puesto que el promovente parte de una premisa errónea, porque ni en la ley electoral y de partidos políticos del Estado, ni en los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal, se advierte como requisito que haya una dispersión de 17 municipios. Lo que establece la ley es
que se requiere el respaldo del 2% de la lista nominal de electores y que debe estar integrada por lo menos de electores de 11 distritos electorales. Es decir, de ninguna manera se exige, ni en la ley, ni por parte de la autoridad administrativa electoral, que la dispersión sea en los 17 municipios, sino simplemente en por lo menos 11 distritos electorales. Entonces, el agravio se propone declararlo infundado, entre otras razones que se da puntual contestación en el proyecto. Y el último de los agravios que se exponen es la omisión de la cuantificación del apoyo ciudadano. El actor refiere que en el acuerdo no se expusieron las razones por las cuales él no alcanzó el monto total del apoyo que se había requerido. Tampoco se cuantifica cuánto fue el apoyo que él recibió y demás circunstancias que le permitan tener la certeza en relación a las razones por las cuales él no cumplió los requisitos para ser considerado como candidato independiente. En ese sentido, la propuesta va encaminada a declarar fundado este agravio, porque en efecto, de la lectura al acuerdo en cita, advertimos que solamente la autoridad responsable enuncia los nombres de las personas que a su consideración no reunieron los requisitos legales, pero de ninguna manera especifica cuántos fueron los apoyos ciudadanos que obtuvieron y demás circunstancias que permitieron arribar a dicha autoridad a la conclusión de que no reunían los requisitos legales. En razón de ello, lo que se propone en el proyecto es que la autoridad administrativa electoral proceda a emitir de nueva cuenta en lo que fue materia de impugnación una determinación debidamente fundada y motivada, donde exprese los fundamentos y motivos por los cuales considera que esta persona que comparece como actor no reunió estos requisitos. En ese sentido, la propuesta pues es declarar fundado este último de los agravios y por ende revocar solamente en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido C-2018-024, al demostrarse que no está hecha de manera categórica la cuantificación del recurrente. Esto es en síntesis la propuesta que someto a consideración. El primero y el segundo declararlos infundados y el tercero declararlo fundado por las razones que ya he expuesto. No me resta más que también aprovechar la oportunidad para destacar que este fallo se realiza en cumplimiento a un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que este juicio ciudadano en un primer momento fue presentado vía per saltum directamente ante la Sala Superior. Sin embargo, determinan la improcedencia de la vía per saltum y solicita a la Sala Superior que sea este tribunal quien resuelva, pero otorga un periodo, un tiempo de 72 horas para la emisión de la resolución, que cabe mencionar, apenas fuimos notificados el día de ayer. No obstante, lo que quiero destacar y a la vez agradecer al equipo jurídico de mi ponencia por el gran esfuerzo que realizaron a manera de que aún y cuando se nos concedieron 72 horas, esta resolución se está resolviendo en 24 horas, es decir, en mucho menos del tiempo que estábamos programados, lo que se implicó un gran esfuerzo y una disposición por parte de todos y todas las que integran esta ponencia. Así que quiero aprovechar este momento para agradecer el esfuerzo para estar en tiempo y forma dando cumplimiento a este fallo. Muchas gracias por su atención. Gracias, magistrado. Compañero magistrado, está a nuestra consideración la cuenta de la cual ya dio lectura
la magistrada Yolidabel Alvarado de la Cruz. ¿Alguna intervención? Por favor, de revisar un momento. Bueno, me voy a permitir hacer un comentario con respecto a la intervención de la magistrada Yolidabel. Efectivamente, el día de ayer fuimos notificados por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto al plazo que se tenía para resolver este juicio, y que bueno, efectivamente el trabajo de su ponencia es destacable, loable. Tuvimos la oportunidad de verlo. Imprimieron su energía, sus conocimientos, a fin de que pues pudiéramos darle cumplimiento, no apegándonos al término que nos habían dado. Y bueno, creo que es el reflejo de no solo ya de una ponencia, sino de todas en general, cuando les ha correspondido o cuando les vaya a corresponder en su momento, seguramente así va a ser, nadie estamos exentos de ello, pues van a caminar de la misma manera, con esa energía, con ese entusiasmo y bueno, con los conocimientos y la experiencia, siempre plasmándola en las sentencias. Pero hoy sí quiero felicitar pues a su equipo de trabajo. Gracias. Magistrada, a usted, porque pues finalmente es quien dirige esos esfuerzos, y también al magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, porque ayer que comentamos de este tema, pues nos topamos no con que los términos existen, ya teníamos una sesión programada, y bueno, total disposición del magistrado Rigoberto Mata para sumarnos a que esto pudiera salir no solo en el menor tiempo posible, sino de la mejor manera posible, esto es, totalmente apegado a derecho y a la legalidad. Y bueno, yo quiero felicitar a ambos magistrados, primero que nada a la ponente, con las precisiones muy puntuales que hace sobre ello. A mí me llamó mucho la atención este tema de la constitucionalidad que hay en cuanto a las candidaturas independientes únicas para los cargos de elección popular, y también en que las reglas pues ya están, como bien señala, plenamente determinadas, y lo que se tiene que hacer es respetar y cumplir con el principio de legalidad en materia electoral. Me llamó mucho la atención esas precisiones que hizo ahorita en su intervención, magistrada. Y bueno, magistrado, pues también gracias, porque estuvo pendiente hasta que ya estuvo la resolución, porque pues teníamos todo el interés, nosotros, un interés colegiado, porque, insisto, hoy fue una ponencia, mañana a lo mejor nos corresponde a nosotros también, y estamos seguros que va a haber la misma corresponsabilidad de apoyo. Y nuevamente gracias a los dos magistrados, a todas las ponencias, a todo el personal, porque bueno, hubo un esfuerzo conjunto, y bueno, vamos a dar continuidad a nuestra sesión. En ese sentido iba mi intervención, en que cuando hay algunas cosas que debemos mejorar, lo hemos externado siempre, y también cuando hay que reconocer, pues lo vamos a hacer. Es todo en cuanto a mi intervención, y al no existir alguna otra intervención, solicito a la Secretaria General de Acuerdos que por favor tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada Yolidabel Alvarado de la Cruz. Es mi propuesta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor del proyecto. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Con el proyecto. Ciudadano presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano JDC 30 del presente año, se resuelve, único, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido en el presente juicio ciudadano por las razones expuestas en el punto 4 de este fallo y para los efectos indicados en esta ejecutoria.
A continuación, solicito a la jueza instructora Isis Edith Berbón Marrufo dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva en los expedientes JDC 23-2018 y AP 22, igualmente de este año. Buenas tardes. Con su permiso, magistrado presidente, y con la anuencia de los magistrados que integran este pleno, doy cuenta en primer término con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al recurso de apelación 22 de este año interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional a fin de controvertir la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador SE/PES/AALH/005 del 2018 y SE/PS/PRI-AALH/09 del 2018, acumulados de 26 de febrero de este año, dictada por el Consejo Estatal del Instituto Electoral Local, mediante la cual declaró infundadas las denuncias presentadas por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Adán Augusto López Hernández y del partido político Morena por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y la omisión de vigilar la conducta de sus vigilantes bajo el principio culpa in vigilando por la colocación de dos espectaculares ubicados, el primero en la esquina que forman las calles Francisco Javier Mina y Sánchez Magallanes y el segundo en la esquina que forman las avenidas Paseo Tabasco y Gregorio Méndez Magaña. El partido apelante aduce que la resolución impugnada adolece de una incorrecta e indebida fundamentación y motivación, porque a su juicio sí se acredita el elemento subjetivo de la conducta denunciada, en razón de que la responsable tiene acreditada la realización de un acto electoral en la que el denunciado, con la permisión de su partido, promueve abiertamente en base a espectaculares su intención de ser gobernador de Tabasco. Sin embargo, determina que no existe infracción alguna, ya que desvirtúa los medios probatorios bajo el argumento de que resultan insuficientes, sin establecer razonamiento alguno de por qué los analiza de manera individual y no en su conjunto, lo que podría generar la acreditación de la conducta denunciada y por tanto sancionar a los responsables. Al respecto, el ponente estima que el agravio debe declararse infundado, ya que del análisis realizado al acto controvertido se advierte que la responsable sí fundó y motivó la resolución impugnada, y en ella se indicaron las razones particulares y las causas inmediatas que le sirvieron de sustento para determinar que no se daba la existencia de la violación relativa a la realización de actos anticipados de campaña atribuida a Adán Augusto López Hernández y al partido político Morena, ya que citó los preceptos que consideró aplicables para sostener su determinación, citando los artículos que constituyen la base legal para el desarrollo de las precampañas y campañas y las respectivas violaciones dentro de dichas etapas por cada uno de los actores políticos, así como lo relativo al contenido de la propaganda electoral. Además, en aras de motivar su decisión, precisó que de la valoración realizada, las pruebas aportadas y allegadas al procedimiento especial sancionador, no se acreditaba la actualización de la infracción alegada, porque consideró que la propaganda denunciada se encontraba dirigida a los militantes del partido Morena. En ese sentido, el ponente estima que en oposición a lo argumentado por la parte actora, el acto reclamado sí cumple con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que se advierte que existe una adecuación entre los motivos indicados en el acto de la autoridad responsable y las normas aplicables a este. Por otra parte, el actor aduce que la resolución impugnada resulta incongruente, toda vez que por un lado el Consejo Estatal determinó declarar procedente las medidas cautelares solicitadas en las denuncias primigenias consistentes en el retiro de la propaganda denunciada, y por otro lado, de manera incongruente, al resolver, establece que no existe por parte de los denunciados ninguna violación a la ley. En ese sentido, el ponente estima que el agravio deviene infundado, toda vez que la responsable, al declarar procedente las medidas cautelares solicitadas por los denunciantes, atendió la necesidad de impedir que se pudiera generar una confusión e inequidad en el proceso electoral en curso, ya que el dictado de la medida cautelar por parte de la autoridad responsable es una decisión autónoma que se dicta en el fondo del procedimiento especial correspondiente, toda vez que constituye un estudio preliminar de la litis fundado en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
sin que lo decidido en aquella respecto de la existencia o no de la vulneración a la ley electoral obliga a resolver en el mismo sentido. Por tanto, el hecho de que la responsable declarara procedente las medidas cautelares solicitadas en las denuncias y al resolver el fondo de la litis planteada determinara la inexistencia de la conducta denunciada no significa que la resolución que hoy se reclama resulte incongruente. Por esas y otras razones que se abordan en el proyecto, el ponente propone confirmar la resolución impugnada. Seguidamente, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 23 de este año, promovido por Magnolia Herrera Jiménez, en su calidad de aspirante a diputada local al Distrito 20 con sede en Paraíso, Tabasco, por el partido político Morena, quien impugna el dictamen de 15 de marzo de este año emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del partido político Morena, por el cual dio a conocer las candidaturas aprobadas a diputados locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional en el estado de Tabasco, específicamente el registro de la ciudadana Beatriz Milán Pérez en el referido distrito electoral. En el proyecto se propone que la autoridad, incluyendo a los partidos políticos, están obligados a señalar los preceptos legales y motivos por los cuales considera la parte actora, donde hace valer la falta de exhaustividad, fundamentación y motivación del dictamen impugnado, que la responsable, si cita están obligados a señalar los preceptos legales y motivos por los cuales considera que su decisión se ajusta a derecho, ya que son entidades de interés público y que deben sujetar todos sus actos a la Constitución y dispositivos internacionales, así como a las leyes y reglamentos que regulan el marco de sus atribuciones en términos de lo previsto en el artículo 16 constitucional. En ese sentido, el ponente estima declarar sustancialmente fundados los agravios, ya que del contenido argumentativo del dictamen impugnado no se expresaron ni se especificaron los motivos por los que se excluyó a la actora o, en su caso, por qué no tomó en cuenta sus méritos, su trayectoria política y participación como militante del partido político Morena, a fin de no aprobar su registro como precandidata. Lo anterior, debido a que los argumentos que utilizó la responsable para desestimar la intención de la actora como aspirante a precandidata fueron genéricos e imprecisos, lo cual le generó un estado de incertidumbre sobre si efectivamente se efectuó un procedimiento de selección real y justo, respetando los derechos de los participantes, analizando sus propuestas para estar en condiciones de seleccionar en el Distrito 20 a la persona con el mejor proyecto político, atendiendo a su finalidad, que es hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, y además si debía o no aplicar lo establecido en el artículo 44, incisos M y N de sus estatutos, relativo a la aplicación de encuestas en la designación de candidaturas. Asimismo, tampoco se explicaron los razonamientos y fundamentos lógico-jurídicos para la procedencia de las candidaturas externas en determinado distrito electoral, o en su caso, si alguno de ellos eran reservados exclusivamente para la militancia del partido político Morena, y no para los ciudadanos que, sin ser miembros, participen en la elección respectiva, específicamente en el Distrito 20. En efecto, del dictamen controvertido se puede advertir que de manera somera e imprecisa, la responsable verificó las solicitudes de registro y que calificó y valoró el perfil de cada uno de los aspirantes, así como su trayectoria política, laboral y profesional, sin especificar cuántos registros examinó, cuántos de ellos fueron en su carácter de militantes y cuántos fueron en calidad de externos. En ese sentido, la violación a la normativa interna del partido político Morena que señala la actora por el hecho de que la dirigencia estatal reconociera la candidatura externa de la ciudadana Beatriz Milán Pérez, a juicio del ponente, se considera que dicho motivo de inconformidad también deriva de la falta de fundamentación, motivación y exhaustividad del propio dictamen impugnado. Además, en razón que en autos no obran mayores elementos para determinar si la ciudadana Beatriz Milán Pérez había participado en otro proceso interno de selección de precandidatos sin estar afiliada al referido partido político,
Aunado a que del propio acto controvertido no se advierte que la responsable explicara con razonamientos y fundamentos jurídicos si el Distrito Electoral 20 era reservado para un candidato externo o en su caso exclusivamente para un militante. Por lo anterior, el magistrado ponente propone revocar el dictamen cuestionado, así como los actos que se hubiesen emitido con posterioridad, única y exclusivamente en lo relativo a la candidatura del Distrito Electoral 20 con cabecera en Paraíso, Tabasco, y en consecuencia el registro de la ciudadana Beatriz Milán Pérez en el aludido cargo electivo, y ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena que en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de la resolución emita una nueva determinación en la que de manera motivada funde y motive debidamente con razonamientos lógicos jurídicos si el Distrito Electoral 20 con cabecera en Paraíso, Tabasco se reserva para un candidato externo o en su caso es exclusivamente para un militante. Así como ordenar que se apruebe la candidatura a la Diputación Local por el principio de mayoría relativa al Distrito Electoral 20 en el Estado y que en caso de que no sea designada la ciudadana Magnolia Herrera Jiménez, se expongan los argumentos por medio de los cuales se explique la improcedencia de su registro, debiendo informar todo lo anterior dentro de las 24 horas siguientes a este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, a nuestra consideración se encuentran los proyectos ya mencionados en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, por favor de hacerlo en este acto. Adelante, magistrado Rigoberto Mata. Con su permiso, magistrado presidente, magistrada, así como de quienes amablemente hoy nos acompañan y de quienes nos siguen a través de internet. Con relación al recurso de apelación 22 de 2018, que se ha sometido a su consideración, en donde se controvierte la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, donde a través de un procedimiento especial sancionador, la citada autoridad administrativa desestimó que los ciudadanos Adán Augusto López Hernández y el partido político Morena hubiesen incurrido en la comisión de actos anticipados de campaña por la colocación de 2 espectaculares. Así pues, el partido político promovente aduce que este tribunal debe de revocar tal determinación y declarar la existencia de la citada infracción. Ahora bien, tal y como se adujo en la cuenta, de un análisis pormenorizado a las probancias que existen en autos, se observa que la autoridad responsable en la resolución impugnada realizó un estudio detallado a efecto de establecer que no se acreditó la realización de actos anticipados de campaña atribuida al ciudadano mencionado Adán Augusto López Hernández y el partido político Morena, puesto que se precisó que la propaganda denunciada se encontraba dirigida a los militantes del partido Morena, pues quedó demostrado con las inspecciones oculares que el contenido de los citados espectaculares denunciados fueron diseñados para informar a los militantes del citado partido que Adán Augusto López Hernández estaba contendiendo en el proceso interno de selección de precandidatos a la gubernatura del estado de Tabasco. Es decir, los únicos destinatarios de la propaganda son los militantes del mencionado instituto político, lo que no constituye, a mi juicio, y es la propuesta que hoy se presenta, violación a la normativa electoral como actos anticipados de campaña. Además, no se constató que en dichos anuncios se hiciera un llamado expreso al voto a la ciudadanía en general o la exposición de alguna plataforma de algún partido político. Por ello, tomando en cuenta las consideraciones contenidas en la resolución impugnada, es que estimo que la responsable sí expresó las circunstancias, razones y causas para resolver en el sentido en que lo hizo. Ahora bien,
En cuanto al juicio ciudadano 23 del presente año, solamente me gustaría destacar que ya existe un precedente en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de revocar un dictamen similar al partido político hoy demandado, concerniente en su momento a una senaduría por la falta de la debida motivación y congruencia por tratarse de una obligación constitucional que debe imperar en todos los actos de autoridad, incluyendo a los partidos políticos por tratarse estos de entidades de interés público. Cabe precisar que en el proyecto que hoy se somete a su consideración en el JDC o en el juicio ciudadano 23 del presente año, no se prejuzga si la persona que en principio ostentaba la candidatura del Distrito 20 con sede en Paraíso, Tabasco, cumple con los requisitos estatutarios del partido político, o si ese distrito electoral corresponde a un candidato externo o no. Simple y sencillamente se revoca el dictamen en controversia para que el citado partido político ajuste su decisión a los requisitos constitucionales que se mencionaron, que son fundamentación, motivación y exhaustividad. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Rigoberto Mata. Magistrado. Gracias. Pues ya no hay, existiendo alguna otra intervención, solicito a la Secretaria General de Acuerdos que por favor tome la votación correspondiente al proyecto ya mencionado. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de los proyectos. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Son mis propuestas. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Con la propuesta del ponente. Señor presidente, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 23 del presente año se resuelve: único, se revoca el dictamen de aprobación de registro de precandidaturas de 15 de marzo de 2018, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena, por el cual da a conocer las candidaturas aprobadas a diputados y diputadas locales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional del Estado de Tabasco, así como los actos que se hubieran emitido con posterioridad, única y exclusivamente en lo relativo a la candidatura del Distrito Electoral 20, con cabecera en Paraíso, Tabasco, para los efectos precisados en la presente ejecutoria. En cuanto al recurso de apelación 22 del presente año, se resuelve: único, se confirma la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador 005 del presente año y 008 igualmente de este año, acumulados el 26 de febrero de 2017 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente ejecutoria. Solicito a la jueza instructora María del Carmen Cruz Tolentino favor de dar cuenta al Pleno con los proyectos que propongo en mi calidad de ponente en los juicios ciudadanos 170, diagonal 2017, 17, diagonal 2018 y su acumulado 18, igualmente de este año, así como en los recursos de apelación 15 y 25 del presente año. Gracias. Con su autorización, señor presidente, señora y señor magistrados, doy cuenta al Pleno con 4 proyectos de sentencia que propone el magistrado Jorge Montaño Ventura en diversos juicios. El primero, relativo al proyecto de sentencia formulado en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TED JDC 170-2017-3, interpuesto por Carlos Zenón León Baeza, en su calidad de técnico de organización electoral y de participación ciudadana de Tabasco, a fin de impugnar el oficio DEA, diagonal 2137-2017, de 28 de noviembre del año próximo pasado, expedido por María Antonieta Álvarez Cervantes, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En esencia, el actor se duele del contenido del oficio DEA 2137-2017 antes mencionado por considerar que incumple con lo establecido en el acuerdo CE/2017-039 emitido por el Consejo Estatal del Instituto en sesión ordinaria de 30 de octubre de 2017 y también incurre en inobservancia a la convocatoria para el concurso de las plazas para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional. De la litis planteada por el actor, en esencia sus agravios esencialmente se refieren a 2 puntos. El primero es el oficio emitido por la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. No cumple con lo establecido en el acuerdo CE 2017/039. Y el segundo, que se le vulnera su derecho al no otorgársele la plaza de técnico de organización electoral. En relación al primer agravio, se queja de haber quedado acreditado el concurso de técnico de organización electoral, mismo que se le hizo saber mediante sendos oficios, ambos de 31 de octubre del año próximo pasado. El primero refiere su nombramiento provisional y el segundo es respecto a su adscripción. Sin embargo, a través de oficio posterior, la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco le informa, entre otras cosas, que la plaza a ocupar es la de técnico C, agravio que se declara fundado por las razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia y por lo tanto se propone ordenar a la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Tabasco emita un nuevo oficio donde funde y motive las razones por las cuales dice que derivado de las adecuaciones que se realizaron al tabulador 2017 de las plazas incorporadas al Servicio Profesional Electoral Nacional, al actor Carlos Zenón León Baeza se le asignó la plaza de técnico C y el salario que percibe actualmente. En relación al segundo agravio se califica de infundado, ya que conforme a la documental exhibida, el encargado del órgano de enlace del SPEN, mediante oficio de 21 de diciembre de 2017, mismo que girara a la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Tabasco, en el cual refiere que el cargo y puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de Organismos Públicos Locales Electorales a ocupar por Carlos Zenón León Baeza es el que establece la percepción del puesto técnico de organización electoral, percepción que se le asignó en virtud del resultado final obtenido en dicho concurso y puesto en el que participó de conformidad a lo establecido en el inciso C, tercera fase, primera etapa. Asimismo, en el referido oficio se desprende que de la convocatoria del concurso público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE, indica que los servidores públicos pertenecientes al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que participaron en el concurso público 2017, concursaron por su propia plaza y con las remuneraciones que se venían devengando conforme a la plaza correspondiente. Seguidamente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación interpuesto por el partido Nueva Alianza a fin de controvertir la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a propuesta de la Comisión de Denuncias y Quejas en un procedimiento ordinario sancionador derivado de los procedimientos de quejas promovidos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIP, por la omisión de dicho partido de dar respuesta a las solicitudes de información hechas por una ciudadana, quejas que fueron fundadas mediante resolución del 2 de junio del 2015, en la que se ordenó al denunciado dar respuesta a las solicitudes en un plazo de 5 días, sin que diera cumplimiento a la misma. El 15 de marzo del 2017, el ITAIP hizo del conocimiento del Consejo Estatal del Instituto Electoral la probable infracción en que incurrió el partido Nueva Alianza por el incumplimiento de la resolución dictada en los procedimientos de queja acumulados, por lo que el 16 de marzo siguiente, el Instituto Electoral admitió a trámite la denuncia en el auto de procedimiento sancionador,
y que resolvió el 22 de febrero de 2018, declarando el incumplimiento de Nueva Alianza por el incumplimiento a la resolución derivada del procedimiento de queja acumulados y le impuso una sanción consistente en multa de 7,549 pesos. Se propone calificar de infundado el primer agravio que refiere a la caducidad del procedimiento sancionador, aduciendo el actor que existió una inactividad procesal de más de 24 meses por parte del ITAIP. Al respecto, en el proyecto se concluyó que la facultad sancionadora sí estaba vigente al momento de dictar la resolución, toda vez que entre la recepción del expediente de queja en el Instituto Electoral el 15 de marzo del 2017 y el dictado de la resolución correspondiente el 22 de febrero del 2018, transcurrieron 11 meses, por lo que la resolución controvertida se dictó antes que concluyera el mencionado lapso. Sin soslayar que para el procedimiento sancionador hay una regla específica relacionada con la prescripción de la facultad sancionadora, prevista en el citado artículo 355, párrafo 2 de la Ley Electoral, consistente en que el plazo con el que cuenta la autoridad electoral para afincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en 3 años, contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos. En consecuencia, es claro que la responsable se ajustó al periodo previsto en la ley para resolver el procedimiento sancionador ordinario, en el cual se determinó sancionar al actor al quedar acreditada su falta en materia de transparencia. Ahora bien, en relación al segundo agravio, consistente en la indebida intervención del Instituto Electoral para imponer la multa, se propone calificarlo de infundado, pues no se le está afincando responsabilidad con motivo de haber sido investigado en 2 ocasiones por la misma causa, ni se le está sancionando 2 veces por idénticos o hechos ilícitos. Esto es así, ya que la sanción pecuniaria que se le impuso obedece a que la autoridad encargada de vigilar las obligaciones de transparencia de los partidos políticos determinó el incumplimiento en que incurrió el actor, relativos a su obligación de proporcionar información pública a una ciudadana. Esto es, la autoridad responsable únicamente impuso la sanción debido a que se configuró el supuesto silencio atribuible al partido Nueva Alianza al no contestar solicitudes de información. Por estas y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone confirmar la resolución controvertida emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia formulado en el recurso de apelación TETAP 25-2018-3 interpuesto por Óscar Cantón Cetina, en el que impugna el acuerdo de 3 de marzo del año 2018, dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dentro del procedimiento especial sancionador, en el cual ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas hacer efectiva la multa impuesta por este órgano jurisdiccional al actor, mediante sentencia de 28 de febrero del 2018, pronunciada en los diversos AP 04-2018-3 y AP 05-2018-3 acumulados. El ponente propone al Pleno de este tribunal confirmar el acuerdo emitido por la responsable, por las razones siguientes. El actor se inconforma porque el acuerdo impugnado ordenó el cobro de la multa impuesta por este tribunal electoral por la cantidad de 50,049 pesos, aduciendo que es ilegal la multa impuesta, así como la ejecución de la sanción al no estar firme la sentencia. Alegaciones que se consideran inoperantes, toda vez que están encaminadas a controvertir la decisión de fondo asumida por este tribunal en los expedientes AP 04-2018-3 y AP 05-2018-3 acumulados, en los que se tuvo por acreditados los actos anticipados de campaña y que se revocó la sanción económica originalmente impuesta por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Sin embargo, dicha resolución, al ser recurrida por el mismo apelante ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, radicado con el número sub-JDC 109-2018, está sujeta a la decisión que en su oportunidad dicte esa instancia jurisdiccional, quien se encargará de revisar y analizar si la resolución en comenta fue correcta o no, por lo que no es posible que este tribunal se pronuncie de nueva cuenta en relación con el tema, que ya fue analizado y juzgado, sin perjuicio de la que la superioridad resuelva en esa instancia. El apelante refiere que al no quedar firme la sentencia emitida en los expedientes relacionados, no se debe ejecutar la sanción, lo que se considera inoperante, pues tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal, fracción sexta, en relación con el artículo 6.2 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, la interposición de los medios de impugnación no produce efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado, por lo que esta autoridad está impedida para modificar o revocar sus propias determinaciones, sino que será la instancia revisora quien analizará sobre la legalidad y constitucionalidad o no de la sentencia emitida por este tribunal. Además, que de ninguna manera se ha limitado el derecho a la defensa del actor, toda vez que ha tenido y tiene la posibilidad de controvertir las determinaciones y promover el medio legal constitucional para la suspensión de la sanción ante la imposibilidad de este tribunal en suspender la ejecución, así como de modificar o revocar sus propias determinaciones. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de sentencia formulada en los juicios ciudadanos acumulados 17 y 18 de este año, interpuestos por Alejandro León Hernández y Norma del Carmen Gutiérrez Pérez, para controvertir el dictamen emitido por la Comisión de Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, por el cual se eligen a las y los candidatos a regidores de mayoría relativa, aprobado en el Consejo Estatal Electivo que tuvo verificativo el 7 de marzo del 2018. En esencia, los actores se duelen del hecho que la Comisión de Candidaturas sustituyó la planilla electa del municipio de Jonuta, eligiendo a otros ciudadanos como candidatos a regidores propietarios en las regidurías 8 y 9 respectivamente, lo que consideran ilegal, puesto que son las posiciones en las que los promoventes fueron registrados en las planillas con folio 37. En ese sentido, consideran que al haber resultado electa la planilla encabezada por Francisco Alfonso Filigrana Castro, los demás integrantes debieron correr la misma suerte y no modificar las listas registradas. Máxime que las causas para sustituir las candidaturas o precandidaturas registradas consistentes en la inhabilitación, fallecimiento o renuncia no fueron acreditadas, por lo que a ellos concierne. El ponente propone declarar infundados los agravios, porque en la convocatoria que rige el procedimiento de selección interna de candidatos del PRD en su base 5, numeral 1, inciso F, señala que las candidaturas se presentarán bajo el dictamen de la Comisión de Candidaturas del 9º Consejo Estatal nombrada para tal efecto, en una lista única de candidaturas por municipio, la cual, para ser aprobada, deberá alcanzar una mayoría simple de los consejeros electorales presentes, en el que deberán presentar el análisis y valoración política de los perfiles de los aspirantes en los que tomen en consideración las mejores condiciones respecto a la preferencia del electorado, presencia territorial, arraigo geográfico en la localidad e identificación en la línea política del partido. Invitación que fue hecha del conocimiento público y de la militancia para los efectos legales conducentes, el mismo día de su emisión, esto es, el 31 de diciembre del año pasado, en los estrados de la Comisión Electoral y publicada también en la página de internet del partido, como se constata con las constancias de autos. Por tanto, los actores la conocieron, lo que se demuestra con el hecho que participaron en el procedimiento de selección de candidatos desde el momento en que solicitaron ser registrados, de modo que es válido afirmar que también estuvieron en aptitud de controvertirla, pero al no haber ejercido ese derecho, se considera que consintieron las bases de la convocatoria
que en la que se fijaron las reglas que ahora refieren les depara perjuicio. No se soslaya que, si bien es cierto, el artículo 93 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD, las candidaturas o precandidaturas registradas podrán ser sustituidas por inhabilitación, fallecimiento o renuncia, también es cierto que en el caso los actores nunca fueron sustituidos en sus precandidaturas, como se aprecia de autos. Lo que ocurrió fue que la Comisión de Candidaturas realizó la valoración de la trayectoria política y de los perfiles de los precandidatos a presidente municipal y regidores de mayoría relativa para el municipio de Jonuta, con el propósito de presentar ante el Consejo Estatal con carácter electivo una lista única de candidatos acorde con lo establecido en la convocatoria, lo que no se traduce en una facultad discrecional del órgano partidista, sino que obedeció al cumplimiento apego de los aspirantes a los parámetros antes apuntados y a la mayor posibilidad de que los seleccionados garanticen el triunfo de la coalición por la cual contenderán. Bajo esa tesitura, los actores parten de una premisa errónea cuando refieren que la planilla bajo la cual solicitaron su registro debió haber sido seleccionada en su totalidad, pues como se vio, con independencia del listado en el que figuraron, la Comisión de Candidaturas realizó una depuración de precandidatos de acuerdo con los parámetros contenidos en la convocatoria, para estar en condiciones de proponer una candidatura única, lo que necesariamente implicó dejar fuera al resto de los interesados. En consecuencia, se propone confirmar el acto reclamado. Es cuanto, señores magistrados. Gracias a la jueza instructora María Cruz Tolentino. Magistrados, aquí está a nuestra consideración ya los proyectos de los cuales se ha dado cuenta. ¿Alguna intervención? A favor de realizarla en este acto. Bien, al no existir ninguna intervención con respecto a los proyectos ya dados a conocer en la cuenta, solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de todos los proyectos. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Son mis proyectos. Ciudadano presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 170/2017 se resuelve: único, se declara infundado uno y fundado otro de los agravios propuestos por el ciudadano Carlos Zenón León Baeza, y en consecuencia se instruye a la Dirección Ejecutiva de la Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que dé debido cumplimiento a lo determinado en el considerando cuarto de esta ejecutoria. Por otra parte, en el juicio ciudadano 17 y su acumulado 18 del presente año se resuelve: único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el dictamen emitido el 8 de febrero de 2018, esto por la Comisión de Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, por el cual se eligen a las candidatas y a los candidatos a regidores de mayoría relativa por el municipio de Jonuta, Tabasco, aprobado en el Consejo Estatal Electivo que tuvo verificativo el 7 de marzo de este año. En cuanto al recurso de apelación 15 de este año, se resuelve: único, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a propuesta de la Comisión de Denuncias y Quejas en el expediente SE-PSO-SE-Panal-005-2017 por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. En cuanto al recurso de apelación 25 de este año, se resuelve: único, se confirma el acuerdo de 3 de marzo del año 2018 dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por las razones expuestas en el considerando cuarto
del presente fallo. Finalmente, solicito a la Secretaria General de Acuerdos dé cuenta al Pleno con el proyecto de sobreseimiento en el juicio ciudadano 08/2018, propuesto por la ciudadana magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz. Con su instrucción, magistrado presidente, con el permiso de los señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentado por Xóchitl María del Rayo Melgar Rojas, por su propio derecho, a fin de controvertir la omisión e ilegalidad de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que pretende nombrar a la ciudadana Milady Araceli Quevedo Custodia, sin haber sido registrada en el periodo señalado en la convocatoria correspondiente y no cumplir con los requisitos de elegibilidad. En el caso concreto, la jueza instructora de este asunto considera que debe sobreseerse en razón que el 20 de marzo de la presente anualidad se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional escrito signado por la actora, en el que manifiesta su voluntad de desistirse del juicio de referencia, mismo que fue ratificado de manera personal en 23 de marzo del presente año. En consecuencia, al surgir el desistimiento de la actora, lo procedente es sobreseer el juicio aludido, de conformidad con los artículos 9, párrafo 1 y 11, párrafo 1, inciso A de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, así como los diversos 90, fracción primera, y 91, fracción segunda y tercera del reglamento interior de este órgano jurisdiccional. Es cuanto, ciudadanos magistrados. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Compañeros magistrados, está aquí nuestra consideración ya la lectura del proyecto, que se desean hacer uso de la voz. Bien, al no existir intervenciones, nuevamente le solicito a la Secretaria General de Acuerdos que por favor tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolidabey Alvarado de la Es Cruz. mi propuesta. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. A favor de la propuesta. Señor presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 08 del presente año se resuelve: único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Xóchitl María del Rayo Melgar Rojas. Compañeros magistrados, medios de comunicación y público en general, a todo el personal jurídico y administrativo de este tribunal, hemos agotado los puntos del orden del día y vamos a proceder a clausurar la sesión que fue convocada para el día de hoy, 28 de marzo del 2018, siendo las 15:30 del mismo día de su inicio, por lo cual agradezco su presencia y que pasen muy buenas tardes.